tenido conversaciones con nuestros estados, hemos tenido presentaciones con nuestras oficinas de país acerca de UNHPR, y a medida que revisábamos estas enmiendas propuestas al IHR esta semana, vimos que hay ciertos alcances en cuanto a todas las evaluaciones que estamos buscando en términos de cuál es la capacidad de los países. Y esto es algo crucial para que entendamos todas las herramientas, metodologías y de dónde venimos y al final lo que estamos buscando, tanto a nivel nacional, pero también a nivel global. Hay cierto o varios aspectos donde decimos que las lecciones que debemos aprender a partir de la pandemia, pero también de las emergencias mayores en los últimos, o el último paso, es el asegurar que los países en sí, tanto a nivel nacional, subnacional y local, tengan la capacidad adecuada para detectar pronto e iniciar una respuesta y, por supuesto, en la comunidad internacional también que ve esas, busca esas capacidades para complementar los esfuerzos de los Estados miembros. Entonces, para mí es un enorme placer y un privilegio el tener a Mike, Stella y tantos colegas aquí en esta sesión. Y gracias, Celso, y también a nuestros colegas de los servicios de salud por coordinar esta sesión. Bienvenidos a esta reunión. Estoy viendo que esta será una sesión muy fructífera. Muchas gracias. Muito obrigado, doutor. Continuando com a agenda, doutor Michael Ryan. Doctor Mariel, bienvenido. Adelante. Mike, yes. Oh, me. Okay, Yeah. sorry. Sorry. Excuse Era me. yo. Lo lamento, disculpas. Interpretation, and I didn't hear my name. And Estaba escuchando una interpretación y no escuché mi nombre. particularly nice to see Gracias, you here, doctor Ciro, Celso. and Es bueno vernos thank you to the whole nuevamente. team in Ciro también, y gracias a todo el equipo en la OPS who y joined los us Estados miembros from que están con nosotros esta in mañana. this really Y también important por su interés en este proceso muy importante. Samir Asma will join us later in the session, I think, or Samir will be already online. So we work very closely Tenemos algunos del equipo ya conectados, otros se van a unir. online, who leads the health security Tenemos a program, Estela, quien lidera people who do el all the work programa y todas las personas que hacen todo el around trabajo the fundamental process. en torno al proceso I think UNHPR. the vision of Dr. Tedros, Me again, parece que this la is a process that visión, was very much según la visión del doctor, este es un proceso propuesto por los Estados miembros. Al inicio fueron los Estados miembros quienes se acercaron para decir por qué no look at another tratamos supplementary de way ver of looking at otra our forma system. suplementaria And the de thing that mirar was nuestros sistemas. missing Y at me that parece que time was esto we said estaba we have faltando en ese momento. JEs, Hay mucha have asistencia, tenemos prevention JEs, exercises, we have the revisiones self-assessment reports from the post-acción, IHR, las we have evaluaciones, SPAR, las autoevaluaciones de and la all that's very useful. Ministries of UNHCR health, o the ACNUR. national public health agencies Todo are esto able es to de mucha ayuda y establish las these agencias things, de salud and that's nacionales fine. son capaces de The evaluar e system will identificar create national brechas y debilidades en guidelines sus sistemas e around incluso it. generar planes de acción nacional en I think torno a eso, we pero needed, and Tedros felt after these conversations se with his major sintió member states mucho that we were missing something. que We nos wanted estaba to see faltando algo, a really multi-sectoral, all of society way una of forma looking at all of those multisectorial assessments, realmente looking at all of que those involucre a gaps, toda la sociedad, creating a higher viendo level of estas evaluaciones y brechas y societal generando engagement around those un gaps. abordaje más a nivel Create gubernamental more y commitment societal en torno a all estas levels of brechas, government, more de commitment manera que se from pueda generar ministers más of public health compromiso to en todos private los niveles de sector, gobierno, so that también these de los managers comités, el would have sector more público y privado, para que estos would have more planes life, would have more cobren opportunity mayor for vida being y sustainably tengan mayor funded, oportunidad de more ser publicly financiados funded. sosteniblemente y que tengan mayor And reconocimiento in doing público. that, Y al create a hacerlo, al hacer mechanism esto, where we tratar build de generar un mecanismo space donde within a member state los to Estados bring miembros everybody together to have that discussion dentro around de the gaps estos, que se reúna in the member a states, the todos timely para investment needed, ver cuáles son the las sectoral brechas, la nature, inversión necesaria y la or as naturaleza we said, that we must multisectorial, prepare for y many en torno al hecho de que emergencies debemos at one prepararnos time. para muchas emergencias a la Michael vez. knows more than anywhere because you've led the world in multi-hazard management, in Y hemos disaster tenido risk liderazgo management, en where governments gestión not only plan for pandemics, but they also multipeligro, plan gestión de for floods, desastres, for donde no earthquakes, solamente se aborda for pandemias, sino también inundaciones,
sismos, eventos con el viento y conflicto, desgraciadamente, como hemos visto en la región en los últimos años. Entonces, al tener un proceso multisectorial, multidimensional, por el cual toda la sociedad y todo el gobierno se unen para una crisis, fue de mucha ayuda. Entonces, ACNUR como concepto está brindando un mecanismo y metodología por la cual el mayor nivel de gobierno puede reunir a todos para poder tener ese diálogo. Y segundo, la idea era que posterior a estas discusiones nacionales, los Estados miembros pueden contactarse entre sí para trabajar en conjunto bajo un mecanismo de revisión de pares para describir sus desafíos y oportunidades y las inversiones necesarias, de manera que podamos tener mayor sociedad y solidaridad entre países y entre pares para construir una preparación o respuesta de emergencias a nivel nacional. Entonces, como hemos visto, ACNUR se ha desarrollado como un enfoque de piloto, tomando las ideas de los Estados miembros primero para ver cómo se puede operativizar esto. Y al tener 5 países pilotando esto, y realmente es gracias a los países, y estoy seguro que Estela estará de acuerdo, y otros también, de que realmente han sido los países que vienen pilotando esto, que han comprobado mucho de nuestros esfuerzos y que funcionaría mejor y que no funciona tanto bien. Entonces, el proceso es involucrar la metodología y el involucrar a los Estados miembros como co-creadores de este método, porque no tiene mucho objeto el tener un proceso de ACNUR donde nuestros Estados miembros no sientan que es el producto que ellos necesitan para mirar a sus sistemas y abordar a otros Estados miembros. Entonces, el objeto del ACNUR es construir solidaridad, mejorar la confianza mutua, construir la cooperación y fortalecer las capacidades nacionales para la preparación a las respuestas en salud y emergencias. Este abordaje al mayor nivel entre países y dentro de países complementa estas otras evaluaciones y procesos de planificación que se realizan en diferentes sectores y para diferentes amenazas. Es algo bastante único de esta manera, pero no es algo independiente. No tiene mucho objeto el hacer en ACNUR, al menos que se realice otro tipo de medida a nivel de país. Pero en cierto sentido, el ACNUR se puede ver como el techo de la casa, la manera que se construye una base, un cimiento en cuanto a conocimiento del sistema y evaluación para ver técnicamente y operativamente la preparación para desastres y emergencias. Se construye una evaluación mayor o más amplia en cuanto a las necesidades y se planifica, pero en cierto nivel hay que, para poner el techo sobre la casa, hay que reunir al gobierno y varios sectores del gobierno y otros para abordar cómo es que se va a lograr eso. Entonces veríamos, me parece, y Stella, me puedes detener si piensas que estoy dando vueltas, pero toda la gestión y evaluación en cuanto a los GEs, las revisiones de interacción y las revisiones post-acción, realmente están en el camino al final para que toda la sociedad tenga un acuerdo en cuanto a lo que se tiene que hacer para mejorar la preparación. Hay una parte faltante todavía porque estamos pilotando la parte nacional del proceso y nuevamente, me parece que tenemos ideas y planes en cuanto a cómo probaríamos la parte par a par de este proceso para tener un componente más nacional. Esto todavía es un buen trabajo en proceso y nuevamente algo que me parece que los Estados miembros tienen que construir en conjunto. No hay un componente de cumplimiento de esto. Esto no es un mecanismo de supervisión ni debería serlo en ningún momento. Esto es un mecanismo solidario entre pares, un mecanismo de diálogo entre pares y los Estados miembros definirán completamente cuál será la naturaleza de este contacto. El proceso de ACNUR al final del piloto será para los Estados miembros y estos ya están dialogando con todo esto, tanto dentro del proceso de revisión de ACNUR y el proceso de IMB. Y quiero asegurar nuevamente a los Estados miembros aquí que el ACNUR no será un proceso impuesto y lo que suceda a nivel de la gobernanza internacional, cualquier implementación a largo plazo de ACNUR recaerá sobre los gobiernos de los miembros de ACNUR y también de la OPS, y solamente tendrá un futuro a largo plazo dentro del contexto de ACNUR, IMB y la seguridad de gobernanza más amplia. Habiendo dicho esto, le cedo la palabra de regreso solo para
reafirmar nuestro compromiso con el proceso. Gracias, Ciro, el director regional, Estela, con todo el equipo por el trabajo que realizan. Y nuevamente OPS ha liderado el camino en gestión de riesgos multipeligro y he trabajado por muchos años con muchos colegas en esto, porque me parece que esto es una oportunidad para que los países en las Américas realmente demuestren esto al mundo, de que los países de las Américas no solamente tienen mucho que ofrecerse entre sí, sino mucho que ofrecer al mundo en el sentido más amplio de la gestión de riesgos multiemergencia de aquí en adelante. Yo esperaría que los países de la OPS sean capaces de compartir esto con el mundo por medio de un mecanismo par a par de ACNUR, que es una buena forma de hacerlo. Entonces, gracias a todos. Necesitamos emergencia en salud en el trabajo que hacemos porque la pandemia, la próxima pandemia podría venir mañana. Entonces, tenemos que trabajar diligentemente para tratar de construir mecanismos como ACNUR. Me parece algo muy positivo. Muchas gracias por su atención. Les cedo de regreso la palabra. Gracias. Con la agenda de la reunión, vamos a pasar a la parte en la cual se va a presentar el tema del HPR. Y finalizado todas las presentaciones, daremos un espacio para que los países puedan participar directamente tomando el micrófono o haciendo las preguntas a través del chat. Doy las palabras a la doctora Estela Chumbón, de la Organización Mundial de la Salud, para que nos presente el marco de referencia del HPR. Go ahead, doctora. Thank you. Thank you so much, moderator. Thank you so much. Muchísimas gracias. And, thank you to También al doctor Ciro member states, y a los for joining this, Estados miembros de la OPS UHCR. por unirse a esta reunión en cuanto a ACNUR. El objeto de esta presentación particular es darles antecedentes en cuanto a ACNUR y también después de esto pasaremos a escuchar a los países que han realizado experiencias piloto. Tenemos a Tailandia, Portugal y la República Central Africana. Desgraciadamente, Irak no se nos pudo unir. Entonces, si pudieran mostrar la presentación y la siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿cuál es el propósito de UHPR? El doctor Ryan habló mucho de esto. Es un mecanismo de revisión y el diálogo que busca la gobernanza de un país y sistemas ágiles a nivel nacional, pero también se busca establecer financiamiento más predecible y sostenible en cuanto a preparación de salud y seguridad. Construye sobre los principios clave de solidaridad, transparencia y rendición de cuentas mutua, lo cual aborda a los actores nacionales y globales en cuanto a la preparación para salud y emergencias, además de la cobertura universal en salud. Prioriza las metas de los países en servir las necesidades de sus poblaciones y alineado o en línea con la implementación total de las regulaciones en salud internacionales para reducir el esparcimiento internacional de las enfermedades. La UHPR otorga una plataforma holística realmente para el diálogo en cuanto a las prioridades nacionales entre los quienes emiten políticas y otros actores relevantes en preparación sostenible, en línea con iniciativas subregionales, regionales y globales, además de promover esta rendición de cuentas mutua y confianza entre todos los actores, tanto dentro del país y entre los Estados miembros. Entonces, como sabrán, estas conversaciones también se realizan dentro de otras conversaciones globales como el cuerpo de negociación, como el grupo de trabajo HR, pero también en torno a la preparación, respuesta y arquitectura de resiliencia en emergencias y desastres. Siguiente, por favor. Entonces, si pensamos en estos 5 pasos en el proceso, el primer paso está en torno a la preparación de la implementación a través de
abordar a los niveles mayores de las autoridades políticas, tanto como sea posible dentro del país, quien liderará el proceso. La segunda fase es en torno a realmente realizar una revisión de de las capacidades en los países, evaluaciones externas para aquellos que han realizado informes anuales de las partes estatales, acción, revisión post-acción y otras evaluaciones que existan en el país. Y esta revisión de ahí generará prioridades y recomendaciones clave que hayan salido de los muchos procesos que ya se han realizado dentro del país. La tercera etapa es en cuanto a emitir un informe nacional, HPR, que se ha desarrollado en base a todos estos mecanismos existentes en los países e identificar las mejores prácticas, las brechas y los desafíos, además de las prioridades en términos de construcción de capacidades para la preparación en salud, emergencias y respuesta y resiliencia. Y luego estos informes nacionales son revisados desde la perspectiva multisectorial. Se reúnen a todos los sectores para asegurar que estos reflejen las capacidades verdaderas a través de varios sectores, pero también a través de toda la sociedad, incluyendo las comunidades en este informe. La siguiente fase es la fase de revisión global y daré más detalles de esto en mis láminas siguientes. Esto comprende principalmente una revisión ex- extranjera, una comisión y un diálogo entre Estados miembros para que esté basado en la solidaridad y el apoyo a los Estados miembros. La última etapa es en cuanto a reunir todas estas prioridades a través de estos mecanismos globales para traer acciones a estas prioridades en términos de construcción de capacidades, en términos de apalancar recursos y de recursos financieros y humanos y otras formas que se puedan identificar para fortalecer las capacidades del país. Siguiente lámina, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, esta es realmente como se ha enfatizado un mecanismo liderado por país multisectorial que genera este entorno habilitante que permitirá la implementación de las regulaciones internacionales y otras obligaciones nacionales, y también emplear la solidaridad nacional para fortalecer el sistema, la gobernanza y las capacidades dentro de los países. Particularmente a nivel de país, hemos visto que se han mejorado los niveles de movilización transsectorial y diálogo, reuniendo a los sectores clave de varios sectores para priorizar acciones y abordar áreas que requieran atención inmediata. Todo esto realmente es importante en términos de cómo los planes de acción nacional en salud y seguridad para las regulaciones internacionales y estos planes de acción son priorizados y financiados, costeados y financiados, pero también cómo las inversiones nacionales, la planificación de estas puede ser construida en torno a las prioridades clave de los países. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, por favor. Este proceso de revisión, como mencioné, involucra estos componentes nacionales e informes que posteriormente pasan a una comisión extranjera de consejería, y aquí la propuesta es una comisión regional que reúna a los extranjeros en la región, quienes tengan la experiencia y el conocimiento en cuanto a las regiones específicas para ser capaces de apoyar y dialogar en cuanto a los hallazgos clave de los niveles nacionales. Y luego existe un mecanismo global para par que ocurrirá en términos de discusiones entre Estados miembros que busquen identificar recomendaciones clave que irían en apoyo de los Estados miembros. Siguiente lámina, por favor. Excuse me, can you speak slow for facilitated interpretation, please?
Disculpe, ¿podría hablar más lento para facilitar la interpretación, por favor? So, next slide, please. No hay So, problema. in terms Siguiente, por of favor. the En added value, términos we've received this question del valor agregado, se reciben muchas consultas en torno a cuál es el valor agregado existing processes. de la And, UHPR en relación a otros procesos. countries themselves that will be talking about this. Y los países en sí estarán Just to abordando esto, highlight that the pero solo para UHPR recalcar the highest de que la UHPR moviliza los niveles más management, altos which is often políticos missing when we en deal un país que a menudo es algo talk about faltante the standard cuando estamos hablando de los procesos estándares que tenemos en los the países. Por attention tanto, esto recibe la that it atención deserves of the highest que priority merece meeting the en highest cuanto a que level las of governance. prioridades mayores lleguen a los niveles más Another altos de important gobierno. added value Otro is valor the agregado role clave es que sustaining of the multisectoral el and transsectoral sostenimiento dialogue that del takes diálogo place multisectorial y transectorial que in the ocurre UHPR, that brings durante stakeholders from various el sectors, but UNHPR, also that the whole of porque society, reúne actores clave de muchos especially sectores, pero intergenerational también toda la communities, sociedad private sectors that goes expecta to que parliament, se that traiga goes to sectores al academia, sector that goes privado, to al comité, a los wide spectrum académicos. of Esto trae una stakeholders within amplia each gama de sector to actores come up with key para priorities que tengan una within the discusión country. eh, There's y also den las prioridades claves dentro de los about países. También está la sustainable noción de domestic financing that is financiamiento including doméstico sostenible y esto incluye the mapping and el identification of mapeo e resources within identificación de los recursos dentro del país but en also sí, identifying pero también el international support identificar that el apoyo can be internacional effectively leveraged que puede ser to apalancado sosteniblemente hacia closing the gaps in the country. abordar las brechas en los So, países. last but Entonces, not the least, there por is a último, whole pero sin area menor that importancia, está is todo un área en and this is torno the conclusion al of abordaje this entre socios y utilizar las conclusiones de los establish informes partnerships para that abordar align and support national más priorities. In sociedades terms que apoyen las of prioridades nacionales. added Ahora, en value, términos del valor agregado the global, dialogue esto between promueve un countries on diálogo global entre los learning países a nivel global, as that además de learning process that este is proceso de critical that aprendizaje entre pares que es tan crítico in para terms los of países en términos lessons, in terms de of making aprender decisions, lecciones y but brindar also in apoyo, terms pero of también en technical términos cooperation de that might operación occur técnica between que countries. pueda ocurrir entre Next slide, países. please. Siguiente, por favor. So another question Entonces, that otra consulta comes up is around what is the difference between a JE or a BE es en cuanto a la diferencia versus entre JE external evaluation or y joint una evaluación and externa the del país UHPR. So just to touch on this y la very quickly, UHPR. Entonces, solo the joint rápidamente, evaluation is really a technical la exercise. evaluación externa So just conjunta like realmente es una técnica y aunque es self-assessment, there una exists autoevaluación a staff sectorial, component as well existe as un componente de autoevaluación, component of having peer hay un review in terms of peer componente review, but this is at the así technical de tener una level, revisión entre not pares, at pero esto es a nivel técnico, perspective of sin esta solidarity perspectiva global de la solidaridad o sin esta perspectiva global de levels of los engagement. mayores So niveles many de countries have contacto. conducted Muchos países han realizado external evaluations evaluaciones jointly externas to conjuntas. inform their state-sponsored Muchos annual países reports. han And I believe in visto sus 2022, informes every single anuales y me country parece que en el externally 2022 absolutamente submitted todos los its países en la región de la annual OPS report. emitió su But informe many countries anual still do not have de all partes of that estatales, pero hay muchos final países que sorted todavía no tienen and estas brechas implemented. financiadas e And if implementadas. therefore Y esto, UHPR takes all of this and brings it to the highest level la ONHPR of toma todo esto y lo trae al mayor nivel dentro del país. the UHPR and again La this is OHPR just y an nuevamente, overemphasis esto probably solamente es una really sobreenfatización, leverages probablemente and builds on all of the experiences realmente that are within the construye country. sobre todos It does estos not datos dentro duplicate del the país, collection no system. duplica el sistema de Nobody recolección goes de datos. nobody goes into a lab or nobody goes Durante into UHPR a nadie lab acudirá a un to do the laboratorio kinds of things that the JE ni does tampoco se pasará a or buscar el the tipo de state cosas reports and looks at donde the una objectives, JE looks at the recommendations se that the estaría JE buscando, pero looks at the interdependencies, busca las seeks to recomendaciones e coordinate together, interdependencias brings together that y los as well sistemas de as salud that whole y multi-sectoral también aspect. reúne Next slide. estos aspectos multisectoriales. Siguiente. So just to touch then back on what practically
at the country Entonces, para hablar de lo que se está haciendo a nivel de país, es un proceso de 2 pasos a nivel país y esto toma más o menos 12 semanas. Toma unas 12 semanas hacer esto y se trata de establecer un secretario multisectorial técnico que reúna los diferentes sectores, ya sea agricultura o sector de una salud y otros sectores relevantes para poder comenzar a tener discusiones sobre qué evaluaciones y asesorías existen dentro del país y qué recomendaciones están ahí y reunir esto con el Plan Nacional de Acción para Seguridad Sanitaria, todo esto traerlo a un paquete coherente de prioridades para el país. También requiere establecer una Comisión Nacional Multisectorial que esté por encima del nivel del Ministerio de Salud, que luego puede ser la comisión que va a ser la Comisión Nacional que va a supervisar este proceso, pero también puede ser el enlace a los procesos globales. Y luego hay una recomendación de llevar a cabo un ejercicio de simulación técnica para poder ver cuáles son los temas alrededor de gobernanza, coordinación y financiamiento para las emergencias de salud. Y esto puede resultar o llevarnos a reunir a todos para tener una discusión con esa perspectiva unida de toda la sociedad. Y la segunda parte durante el piloto es con los niveles más altos de compromiso de los equipos interno, externo y los gobiernos para poder construir y fortalecer el país y tener los mayores niveles de compromiso hablando con los primeros ministros o los jefes de los gobiernos o las Naciones Unidas o los parlamentos y otros en el país, trabajando con los diferentes ministerios y también elaborando o teniendo discusiones con las organizaciones de la sociedad civil, sector privado, academia, y reuniéndose con los aliados de las Naciones Unidas y otros dentro del país. Y esto va a llevar a ese informe borrador y el país finaliza eso y solo envía a las comisiones globales. Y de nuevo, las áreas claves que estamos viendo y las cosas prioritarias son temas relacionados a gobernanza, sistemas, financiamiento y también riesgo y gestión informada por el riesgo para la preparación y respuesta. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es el progreso actual? En términos de, bueno, se ha hecho mucho desde que los Estados miembros se acercaron y en términos de eso, el gran hito ha sido el de la nota conceptual del UHPR en la asamblea del año pasado y desde entonces hemos tenido a 4 países que han implementado el piloto y vamos a escuchar de ellos hoy día. Y estos pilotos los hemos usado para informar y actualizar las herramientas que tenemos. También tenemos un grupo asesor técnico que viene de todas las regiones de la OMS, que incluye a la OPS. Y este grupo asesor técnico da asesoría técnica para la implementación del UHPR. Tenemos varias reuniones. La última reunión fue el mes pasado con la participación de todos los miembros de los grupos asesores técnicos para revisar los procesos. Mantenemos informados a los Estados miembros y vamos a continuar haciendo eso a través de sesiones informativas y también consultorías. También nos hemos dado cuenta que una gran parte de los Estados miembros han apoyado el proceso de UHPR y hay una buena indicación de la importancia de la preparación y respuesta en emergencias sanitarias, que es parte de esto. Algunos de nuestros
comités regionales, incluyendo el Afro-Sierra, han mencionado la importancia de UHPR para fortalecer sus sistemas sanitarios. También las organizaciones de la sociedad civil han sido informadas sobre UHPR. Hemos tenido consultas con ellas y la más reciente fue el 24 de enero, y ellos piden un poco más de orientación sobre cómo los países están abordando esto. Siguiente diapositiva. En términos de cómo avanzar hacia el futuro, tenemos una serie de países que han expresado su interés en tener un piloto en el 2023, incluyen a Sierra Leone, que se va a hacer del 2 al 4 de mayo. El trabajo se ha hecho, bueno, con 12 semanas de adelanto, como ya expliqué, y hay una expresión de interés de otros Estados miembros. Y tenemos a la República Dominicana, Bahrein y Ruanda. En términos de los resultados de los pilotos, los usamos para actualizar los procesos y las herramientas, y esperamos poder pilotear la fase de revisión global de pares en los siguientes meses. Y también va a haber una sesión de consulta con los Estados miembros que va a ser liderada por los Estados miembros, y estoy seguro que todos van a ser invitados a ser parte de esta. Y la última diapositiva habla de los documentos que están disponibles. Así que siguiente diapositiva, por favor, es la última. Y estos son los documentos que están disponibles en términos de las referencias a las cuales se pueden referir. Tenemos la página web, ahí está el enlace, pueden visitarla. Este es un proceso piloto y estamos abiertos a la participación de todos ustedes, ya sea en la página web o de otras formas. Vamos a escuchar lo que piensan, y es un proceso que está liderado por los Estados miembros. Así que muchas gracias por el liderazgo que están mostrando. Gracias, y volvemos al moderador. Muchas gracias, doctora Estela, por su presentación. Simplemente recordar que tenemos disponible, hemos compartido la versión español, inglés y francés de lo que corresponde al paquete técnico de HPR. Vamos a iniciar con la parte correspondiente, la presentación de las experiencias realizadas en los pilotos en los países. Iniciaremos con Tailandia, seguiremos con la República Centroafricana y finalizamos con Portugal. Adelante con la presentación de Tailandia, por favor. We do not have audio. Vamos a reiniciar la presentación de Tailandia que está grabada. We're going to Disculpe, muchas gracias.
Me gustaría agradecerle a los organizadores de esta reunión. Yo soy Dr. Shehbazad Nawaz, representante del Grupo de Trabajo UHPR del Ministerio de Salud Pública de Tailandia. Me disculpo por no poder unirme a esta sesión en vivo, así que estoy dando esta presentación como una sesión pregrabada. En esta charla voy a hablar de la experiencia de Tailandia en la implementación del UHPR. Voy a hablar de las actividades que tuvimos desde la preparación, durante la semana de la misión y después. Y también voy a mencionar el valor agregado y los retos que tuvimos. En el 2021, el Ministerio de Salud Pública de Tailandia se comprometió a participar en el piloto del UHPR. Un grupo de trabajo se formó bajo el liderazgo del Dr. Sohon Yek y el diputado general del Departamento para Control de Enfermedades. En cuanto a la preparación política, le informamos al primer ministro y también al ministro de Salud, y también informamos al Centro Nacional para la Administración de la Situación del COVID, que funciona como el ente gestor de la emergencia sanitaria, y esto fue convertido por el primer ministro. Los representantes de los diferentes sectores en el centro fueron informados e invitados a participar de las actividades UHPR a través de cartas formales. En cuanto a la preparación típica, el equipo que se fijó en el Comité Nacional IHCR y con salud pública, y el trabajo con el equipo de expertos de la OMS hizo ejercicios de simulación que incluía información, comunicaciones de riesgo, comunicaciones públicas, servicios de salud esenciales, vacunas y puntos de entrada y cuarentenas. Entonces, en cuanto a la preparación logística, esto coordinó con el o el Ministerio de Salud Pública, y se coordinó y se recibió apoyo de la Oficina de País de la OMS. Se identificó la semana para la misión, y esto fue justo en abril, después de un periodo largo. Y desafortunadamente Omicron continuaba durante el 2022. Esto inició en un taller híbrido donde algunos participantes pudieron participar virtualmente para poder mantener el distanciamiento social. ¿Y qué ocurrió durante el piloto de UHPR o la misión de alto nivel? Programamos la semana de la misión, que fue del 21 de abril al 29 de abril. La ceremonia de apertura fue dada por Su Excelencia el ministro de Salud Pública y el diputado primer ministro, y hubieron 6 reuniones de alto nivel que incluyen al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ciencias e Innovación, en las oficinas de Seguridad Nacional y la Oficina de Seguridad Social. Se visitó 13 sitios, se hizo 2 ejercicios de simulación y hubieron entrevistas de 29 informantes claves, y también hubieron discusiones con focus groups que incluyeron a más de 80 participantes. Y el viernes 29 de abril se hizo un debriefing con Su Excelencia el ministro de Salud Pública. ¿Qué ocurrió desde que se hizo el piloto del UHPR y cuáles son los siguientes pasos? Debido a que desde el piloto en Tailandia hubo una conferencia de prensa que fue hecha por el diputado primer ministro de Tailandia y la OMS, que ayudó a crear confianza en el público. A nivel nacional, el proceso del reporte o informe de UHPR
se inició y compartimos nuestras experiencias de forma regional y también en las reuniones de OMS del UHPR. Y los siguientes pasos son la revisión de pares y actualizar el plan de seguridad nacional para asegurarnos que tenemos suficiente financiamiento para la implementación de las prioridades y recomendaciones identificadas. Y ahora, valor agregado del UHPR incluye dar información cualitativa sobre las fortalezas y brechas en temas seleccionados, trabajar con el sector de salud pública extensivamente, fortalecer la función del comité IHR y sus subcomités, lograr éxito en incidencia política en varios ministerios e institutos, incluyendo el Comité de Enfermedades Contagiables Nacional, y también dar detalles detalles específicos sobre temas seleccionados. Ahora, los retos son los siguientes. Es una actividad liderada por el país, pero tiene una metodología inestable. Se necesita mayor preparación y falta de entendimiento de la selección de temas. Es otro reto. Cosas como la fuerza de coepidemiología no fueron escogidas para UHPR, ya que ya se habían llevado a cabo estas evaluaciones en años recientes. Por ende, no podemos dar una vista integral de los componentes de la preparación para emergencias sanitarias. En conclusión, el UHPR puede complementar otras evaluaciones dando una explicación más clara de las fortalezas y también de las brechas. Requiere una metodología estable y apoyo como proceso liderado por el país. Y por su atención, gracias. A continuación, de acuerdo a la agenda establecida, damos la palabra a la doctora Marion Roselin de la República Centroafricana para presentar la experiencia de la implementación del piloto del FPR. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes todos. Muchas gracias. Mi nombre es Mari Roselin, como ya se ha dicho. Estoy basada en República Centroafricana. Soy responsable de la preparación a emergencia y del Reglamento Sanitario Internacional en la oficina de la OMS. Bueno, hoy es un honor compartir la experiencia de la República Centroafricana en la realización del examen universal de salud y de preparación. Diapo. Diapo, por favor. Como ya se ha presentado antes de mí en Tailandia, igual en República Centroafricana, el examen se implementó en 3 fases bien distintas. Una fase de preparación, la fase del examen como tal y la fase de post-examen. En la fase de preparación se realizó a diferentes niveles. A nivel político, hemos obtenido la aprobación en Consejo de Ministros, que era una manera de implicar desde el principio todo el gobierno y el presidente de la República. Después, en las otras fases, también hemos obtenido la aprobación del primer ministro, porque el primer ministro tiene en país un comité que se llama Comité Técnico, es donde se reúne con todos los ministros del sistema de Naciones Unidas, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los parlamentos. Entonces, era importante que todo los procesos también pasa por este comité. Después que pase por este comité a nivel del país, también tuvimos el Comité de Crisis Nacional que sancionó todo el informe que hemos producido durante el proceso. A nivel técnico,
hemos puesto en marcha la Secretaría Nacional del Examen, que se hizo por el decreto del primer ministro y con la participación de 25 personas de todos los ámbitos de la sociedad. Esa secretaría colectó más de 140 documentos técnicos que los expertos han analizado para el examen. Más de 6 talleres se han organizado durante las fases de preparación y después también para que a nivel nacional pudiéramos obtener un consenso sobre los resultados. Pues la logística de punto de vista era muy robusto porque había que movilizar 20 expertos internacionales y movilizar a nivel nacional más de 450 participantes en los diferentes talleres, diferentes actividades que se hicieron durante la fase de preparación. Y pueden imaginar que el transporte de todo eso participante era muy grande para la oficina de país y también para el ministro de Salud. ¿Diapo? En la segunda fase, que es la fase de la realización del examen, el lanzamiento se realizó por el primer ministro. El equipo tuvo más de 10 reuniones de abogacía a diferentes niveles, como por ejemplo ministro de Finanzas y otros ministros. Visitaron 5 establecimientos de diferentes tipos a nivel primaria, secundaria y terciaria. Condujeron 2 ejercicios de simulacro, entrevistaron a 28 personajes claves en el país y también se realizaron muchos grupos de discusión con más de 120 participantes. Al final, los expertos fueron recibidos por el presidente de la República para un breve informe. ¿Diapo? Bueno, en la fase de post-examen, que desde que hemos realizado el examen universal, hemos finalizado el informe que fue filmado por el presidente de la República, que ahora está disponible en la web de la OMS. Hemos actualizado el Plan Nacional de Desarrollo de Salud, que también está filmado por el presidente de la República, y hemos actualizado el Plan Nacional de Seguridad Sanitaria, de su nombre inglés, el NAF, y hemos utilizado todos esos resultados del examen para hacer el plan operacional. El plan operacional de seguridad sanitaria terminó con un plan de inversión para la seguridad sanitaria y actualmente estamos utilizando ese plan de inversión para la seguridad sanitaria para someter la solicitud de recurso al fondo pandémico. Otras etapas que incluye nuestro informe está ahora revisando a nivel global. Hemos puesto en marcha lo que se llama un matrix de recomendación que nos permite hacer el monitoring y evaluación, porque hemos establecido un ciclo de evaluación de la implementación de las recomendaciones del examen. ¿Diapo? Como valor añadido para nosotros, ya la doctora Estela ha dicho algunos, pero para nosotros a nivel nacional es la primera evaluación que alineó los sistemas de salud, la seguridad sanitaria y la cobertura sanitaria universal. Este examen ha permitido obtener el compromiso político de más alto nivel con el jefe de Estado, el primer ministro, los parlamentarios, todo eso unido para la salud. Pues el examen ha permitido buscar un compromiso nacional e internacional de muy alto nivel. Ha permitido mejorar la solidaridad global para el desarrollo de capacidades nacionales. Actualmente tenemos muchos socios de otros países que han venido a apoyar a República Centroafricana. Además, el examen ha permitido fortalecer la planificación estratégica
para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Como desafíos a nivel nacional, el informe recopila 320 recomendaciones que debemos poner o implementar en 5 años. Y estamos en un país con un conflicto de muy larga duración. Movilizar los fondos domésticos es muy difícil porque ahora hay un déficit de finanzas a nivel nacional. Otro desafío es implementar el Nexus Desarrollo Humanitario, que es fundamental para la resiliencia del sistema de salud. Esto es lo que son los desafíos que estamos tratando de sobrepasar, por lo cual trabajamos todos los días en República Centroafricana. Eso es todo lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a la panelista de la República Centroafricana. Doy la palabra para que presente la experiencia de Portugal a la doctora Paula Vasconcelos. Adelante. Muchas gracias. Sim, olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigada pela Buenas oportunidade. tardes para todos. Gracias por la oportunidad de compartir nuestra experiencia de Portugal, que es un país europeo que participó en el UHPR. La próxima diapositiva, por favor. Muito bem. Nosotros quisiéramos resaltar el compromiso de Portugal con la Organización Mundial de la Salud desde noviembre de 2020. No percebíamos todavía que íbamos estar en la pandemia en 2023 y era importante hacer una evaluación más adecuada y la capacidad de cobertura de salud de nuestros servicios. Y por lo tanto, fue una articulación entre el Ministerio de la Salud y la Dirección General de Salud que se comprometió técnicamente para avanzar con el UHPR en piloto en Portugal, porque había una situación política de elecciones y estava lá a responsabilidade técnica com apoio político. Em termos técnicos, há uma articulação direta com a OMS de Genebra e o apoio da OMS da Europa. Nós logramos involucrar vários sectores nacionais. As pessoas estavam muito sensibilizadas por la pandemia e foi uma oportunidade de poder recibir as contribuições dos diferentes sectores em saúde pública e foi um desafio dentro da fecha que seria possível receber visitas e que era responsabilidade do país. Tivemos vários meses pero logramos fazê-lo, principalmente a preparação para a grande visita com 4 meses. Depois, dentro dos programas propostos para a visita, que seria principalmente garantizar o apoio a los grupos de trabalho e a los exercícios de simulação, logramos fazer um mês antes. A próxima diapositiva. Quiséramos lançar esse... e vamos errar as diapositivas, porque só quero dizer que Portugal logrou involucrar 80 participantes de vários sectores, o que para nós foi muito importante, porque involucrou o grupo parlamentar de saúde e o suporte político já tínhamos, mas um suporte dentro do parlamento. E quiséramos recordar que foi a primeira vez que houve uma preocupação de articulação do grupo de saúde em nosso parlamento com uma visita da OMS a Portugal. Todas as outras atividades vamos passar e outra diapositiva, por favor.
vamos recordar o que é importante para nós outros. Todavia, estamos em la etapa de lecciones aprendidas de COVID. E em las lecciones aprendidas de COVID, logramos perceber que há muitas coisas a cambiar e algumas estratégias. E o HPR nos permitiu fazer uma guia de los seguintes passos. Logramos falar de o HPR com vários países europeus e hablamos em las discussões na OMS Europa e Genebra, contribuindo para uma discussão de um valor que pode ter o HPR. Estamos, todavia, em la fase de poder entender como os outros países, como fazemos a revisão, pero o HPR foi importante nacional e subnacional para atrair, para que seja visível o que hacemos. Hemos tenido uma participação muito grande subnacional que lograram ensinar o que fazem em saúde pública e logramos perceber como Portugal, um país pequeno em relação a muitos outros países da Europa, como logramos aportar com projetos globais e instrumentos globais, como o instrumento de avaliação, em que nossos técnicos han tenido influência em la revisão do documento. Se perguntou em los países que estão acá e que são nossos sócios. Foi importante parar para pensar e houve muita adesão das pessoas. Havia muitas coisas acerca da pandemia, não havia tempo para pensar em termos de governança, de procedimentos e de posicionamentos para esse tipo de resposta. E foi uma oportunidade de conhecer as lições aprendidas de COVID e ver como são sustentáveis e como isso pode ajudar para responder a futuras emergências e os cuidados que devemos tomar no setor para entender o valor adicional que podem ter as iniciativas de saúde. Para nós outros, vai ser a última diapositiva. Para nós outros foi muito útil o conhecimento da Organização Mundial de Saúde sobre nossas boas práticas. Foi muito útil saber quando recebemos visitantes de outros países e estar juntos com nossos sócios da União Europeia e também conhecer muitas coisas que já temos em la legislação portuguesa e permite ter uma facilidade e flexibilidade para algumas das situações de saúde. E, claro, como os outros países, vamos esperar a segunda fase da revisão e que o país pueda receber e discutir o HPR como instrumento para avaliação e para revisar as capacidades dos países para responder a desafios globais e desafios de alguns cambios nacionais que temos que fazer e termino assim, e estamos disponíveis para qualquer pergunta e aspectos importantes para compartilhar em la dinâmica da parte logística e o desafio em recompilar e organizar melhor o trabalho de los 80 participantes que han estado com nós outros. Muitas graças. Acá temos fotografias para que vejam a dinâmica da participação dos sectores, as visitas e as entrevistas ao equipe visitante. Muito colaborado con sus
experiencias en la implementación del piloto del HPR y queremos abrir un espacio para preguntas. Pueden levantar ustedes la mano o pueden colocar la pregunta en el chat para que puedan ser respondidas las consultas o los comentarios que ustedes quieran hacer al respecto. El piso es suyo para quien quiera preguntar o hacer algún tipo de comentario. Se não, Adelante. sim. Se não têm perguntas, quer dizer que eu fui muito clara. Isso é bom sinal. Se não há Dice, perguntas, quer dizer que fui muito clara. que en algunas reuniones que hemos tenido con las oficinas de OPS hay, y básicamente un poco también fue presentado con la Estela, su presentación, cuál es el valor agregado que este mecanismo, herramienta da en comparación con otros instrumentos que existen. Tanto el GI o la evaluación voluntaria en base al SPAR, que se realiza en la región de las Américas, u otro tipo de instrumento que tienen los países en cuanto a evaluación de capacidades para preparación de emergencias. Entonces, un poco la pregunta sería, nuestro colega de OMS, ¿cuál es el valor agregado que da el HPR en comparación con los otros instrumentos disponibles? Desculpem, a pergunta é para Portugal, nós podemos responder. Por supuesto. Muito bem. No nosso entendimento... Em nosso entendimento, a maneira como vemos o HPR é complemento aos outros instrumentos que são conhecidos em la preparação para a resposta em emergência de saúde pública. É complemento à segurança de saúde, a prestação de cuidados e serviços de saúde e as sociedades e entendimentos em colaboração com a sociedade civil. Esses dois temas não são habitualmente abordados em Joint External Evaluation ou os outros instrumentos. O HPR sai do componente técnico, tenta abordar os componentes políticos e, por sua vez, traz toda a área de saúde em termos de gestão de saúde pública e permite reter melhor a informação acerca de ameaças de saúde e também quanto estão preparados os serviços para responder a ameaças como alertas e emergências. O HPR, em este momento, como piloto, pode melhorar pouco esta integração de tudo que é importante em gestão de saúde pública. Entendimos que gestão de saúde pública é gestão de ameaças e vai ter a capacidade de entender a magnitude dos fenômenos e também a transcendência de tudo o que a sociedade civil traz acerca disso e também a vulnerabilidade do sistema. Qual é minha capacidade como sistema prestador de cuidados privados e públicos que vou ter para conquistar as ameaças em saúde pública? Podem dizer, mas os outros instrumentos podem complementar essas vertentes durante a visita, mas creemos que o HPR, como foi apresentado, traz de uma maneira necessitamos melhorar nos outros em Portugal, pusimos alguns pontos para essa ideia mais integradora das vertentes complementares de ameaças em saúde pública. Muito obrigada, Paula. Eu vou añadir algunos aspectos de lo que ya Paula. Thank you so much. I will expand on some of the aspects that Paula has already mentioned. I believe that first what we need to see is that to this point, we have not had a tool which considers
the healthcare system, health safety, and universal health coverage, because we have always had to treat it as if it were the social healthcare system is separate from the universal healthcare coverage. However, when there is an emergency, it is that very healthcare system which must respond not only to the emergency, but also to continue providing anything that the population requires in terms of health. So this point that UHPR brings in is very important, and that we in public health to begin considering the system as a whole. What Paula has also mentioned, and that I would like to insist upon, is the political level. We have always had to do assessments at the technical level, at our level. Never have we had a tool which goes at that political level until achieving the chief of state, the head of state, signing with their own hand and approving for all these recommendations to be put underway in my country in order to improve the healthcare system. The other point that is also very important is that solidarity at the national and international level. The national level is the first assessment by which we have gathered the whole of society. We have had to hold meeting with parliamentarians. In fact, this platform continues operating with civil society, who discusses with the community. We have set what is called a community dialogue with more than 312 members from the community, which come to inform politicians. That's what should be happening in the community in considering this new assessment that we are performing. Another point also, República Centroafricana, que tenemos un país en conflicto con una situación humanitaria con más de 30 años. Tenemos muchos socios a nivel nacional, internacional, pero cada uno trabaja de su lado. Con el IHPE hemos podido unirlos. Actualmente hemos puesto en marcha un mecanismo nacional de coordinación del sector de la salud, donde todo pone lo que han traído para desarrollar el sistema de salud, que sea a nivel humanitario o de desarrollo. Hemos puesto todo en un plan y hemos haciendo el modelo de maturidad que se llama un plan, un budget y un informe. Eso es más o menos lo que el IHPE ha traído en República Centroafricana. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, quien quiera hacer preguntas o comentarios. Mediante el chat, yo recibí una pregunta y respecto al tema de indicadores. Un aspecto que se requiere preparar para la misión presencial es el perfil de país. Y eso incluye varios indicadores vinculados, algunos directamente al tema de gestión de emergencias y otros no. Entonces, la pregunta que quería plantearle en base a la persona que envió es ¿cómo los países han manejado el tema de recopilar y organizar la información para poder responder a estos indicadores que forman parte del perfil de cada país? Adelante, por favor. Puedo empezar y luego otros países, bueno, Paula puede añadir si desee. Bueno, primero lo que he dicho es que hemos puesto en marcha lo que se llama la Secretaría Nacional de IHPE. Esa secretaria se puso con una nota conceptual y con todo término de referencia de lo que se debe hacer. Y uno de esos puntos en su término de referencia era justamente recopilar la información. Primero hemos ido
a lo que se llama la dirección de archivo, algo así, para ver cuáles son en los últimos 5 o 10 años, cuáles han sido todos los informes, los planes, todo lo que se ha desarrollado a nivel nacional con todos los socios. Como he mencionado, tenemos muchísimos socios en el país que van trabajando en apoyando al Ministerio de Salud. Y es así que hemos ido a cada departamento para recuperar todos los documentos que han tenido. Los que no hemos encontrado, pues hemos tratado de buscar con gente que han quitado el sistema, que también tienen la memoria del sistema, y hemos hecho lo que se llama un consenso nacional. Hemos tenido varios talleres de consenso nacional. El primer consenso nacional fue alrededor de los documentos que habíamos encontrado. Fue así que hemos colectado 147 documentos. Ahora bien, había que organizar esa información porque la información era disparata en estos documentos. El GGE, donde hemos utilizado muchísimo el GGE, porque hemos también desarrollado unos, ¿cómo se llama? Un checklist, un template, un modelo, de donde hemos entrado toda la información que necesitamos sobre el perfil de país. Sobre todo, por ejemplo, con respecto a la cobertura universal de salud que hemos tenido, cuáles son el número de médicos que tenemos, si la población ha aumentado. Hemos compilado todas estas informaciones en un Excel que llamamos fact sheet, donde hemos puesto toda esa información y compartir con el equipo que estaba en Ginebra, con el cual también teníamos reuniones casi cada 2 días para preparar. La República Centroafricana era el primer país que hizo el examen. También hemos ido aprendiendo y poniendo en marcha a la vez que hemos ido aprendiendo. Quizás ahora hay diferente manera de hacerlo, pero en su tiempo, cuando lo hicimos, eso fue la metodología que hemos aplicado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muito Hay una obrigada. pregunta en el chat de Argentina respecto a Tailandia se refirió a los limitados datos epidemiológicos en la evaluación de UHPR. ¿Qué consideran al respecto los otros 2 países sobre estos limitados datos epidemiológicos? Adelante, doctora María o doctora Paula, quien desee responder. Por favor, ¿puede Por repetir? favor, ¿puede repetir? Disculpa. Refirió en su presentación sobre los limitados datos epidemiológicos en la evaluación de UHPR. ¿Qué consideran ustedes al respecto de estos datos epidemiológicos? Não é bem indicadores de Não há indicador de resultados epidemiológicos. Os indicadores de UHPR pueden tener algunas informaciones epidemiológicas si forem consideradas las enfermedades prioritarias de este país. Algunos indicadores são sacados de outras fuentes de informação e logram traer uma perspectiva acerca do promédio global ou regional da área correspondente às diferentes regiões e que ajudam o país a perceber seu posicionamento global. Se compreendi bem a pergunta, não são indicadores epidemiológicos no clássico, são indicadores de determinadas áreas que de cuidados de saúde que o país considera como prioritários. Por exemplo, em Portugal, algumas das prioridades poderão não ser as mesmas de outros países, mas alguns indicadores de UHPR são estándares para facilitar a harmonização de dados de los diferentes países. Os dados de que o país considera prioritários
tienen que ver con el principal motivo de enfermedad y de muertes, y los determinantes relacionados con mayor mortalidad y morbidad. Lo que encontramos es que muchos de los indicadores deben ser perfeccionados para que tenga una armonización de los indicadores para que sean un indicador global. El mismo UHPR puede facilitar la abordaje desde que integrado a largo del review. No sé si contesté de manera clara, pero podríamos intentar de otra manera. Gracias. ¿Puedo añadir algo a lo que ha dicho Paula? Pues yo pienso que los datos epidemiológicos a lo que se refiere son quizás esos datos que vamos correctando sobre el perfil epidemiológico del país, que sea para enfermedades infecciosas o enfermedades no infecciosas como la hipertensión. Y como ha dicho Paula, también depende del indicador que el país quiere considerar. Por ejemplo, en República Centroafricana hemos considerado para demostrar el nivel del sistema de salud el indicador de tuberculosis y el indicador del VIH. Entonces, esos son los que hemos considerado y esos datos existen, porque son programas nacionales que existen, que colectan los datos, que los analizan. Y hemos tenido que utilizar los datos que existen en el país hasta un año de diferencia, quizás, o 2 años, pero no más de 5 años. Con respecto a los datos epidemiológicos de las enfermedades infecciosas, hemos utilizado los datos epidemiológicos que tenemos, sobre todo los brotes que tenemos actualmente. Hemos utilizado esto. Y hemos utilizado también datos a nivel regionales que podrían corroborar el nivel que tenemos en país. La comparación que hemos utilizado mucho es la comparación del reglamento de los 19 áreas del Reglamento Sanitario Internacional a nivel regional y a nivel del país para que veamos a qué nivel estamos a nivel de la región, si somos los que estamos tirando la región por abajo, por arriba. Entonces, todos esos datos lo hemos utilizado de una manera u otra. En fin, es para decir que los datos que se utilizan son los datos que tienen a nivel del país. No se hace como una evaluación, yo diría, en el momento del UHPR. UHPR correcta los datos que ya existen a nivel del país. Y eso fue lo que hemos hecho para realizar el UHPR en República Centroafricana. Gracias. Muchas gracias. Veía la mano levantada de la otra Paula. Adelante, doctora. Sim, muito obrigada. Muchas gracias, Marie. Ayudó también a clarificar para tener una idea en Portugal. Nosotros escogimos SIDA porque es un programa prioritario y tuberculosis porque estas fueron las enfermedades infecciosas que tienen importância para nosotros y son programas prioritarios. Hay inversión financiera y recursos próprios para intervenção em estas 2 enfermedades infecciosas. A mesma estratégia usamos para enfermedades não transmissíveis e usamos toda a informação de dados epidemiológicos das enfermedades oncológicas, cardiovasculares e saúde mental. São as grandes áreas que os indicadores epidemiológicos foram utilizados para mejor caracterizar y tener un mejor entendimiento, profundizando la vertente para mejor entendimiento de esses programas y de las intervenciones que hacíamos en este ámbito. Muchas gracias.
continuar con la agenda propuesta y doy la palabra a la doctora Samira Asma, de la Organización Mundial de la Salud, para que un poco nos defina cuál es un poco lo que sigue desde el punto de vista global respecto a los PR. Adelante, doctora Samira. Thank you very much. Can you hear me? Muchísimas Yes. gracias. ¿Me pueden escuchar? Sí. Sí, podemos. Muy bien, excelencias, distinguidos representantes de Estados miembros. Primero, las más sinceras gracias por tomarse el tiempo el día de hoy. También quiero reconocer la presencia de nuestros colegas de la República Centroafricana, Tailandia y Portugal por generosamente haber compartido sus experiencias muy francamente a medida que han pilotado la revisión universal de preparación. Quiero agradecer a Ciro también por habernos reunido el día de hoy y por su liderazgo. Colegas, lo que estamos trayéndoles es la experiencia que hemos ganado a medida que construimos la base de conocimientos para la revisión universal en preparación. Como han escuchado, este es un proceso realmente liderado por los estados y también voluntario. Estamos construyendo la evidencia y reuniendo el pragmatismo al escuchar las experiencias del ejercicio piloto. Y vamos a tener una imagen completa de un HPR luego de haber realizado una revisión de pares globales para los 4 estados miembros de piloto en los siguientes meses. Y todos tendremos la oportunidad de forma transparente realmente revisar estas experiencias, lo bueno, lo malo y las mejoras en conjunto. At all levels, what we need is a rapid and a robust response to any health emergencies. Based on the foundation of cooperation. Basado en la base de cooperación, confianza y compartir experiencias, esto es lo que han escuchado, que los principios que presenta el examen de universal para preparación. Este también es un incentivo. The Global Development and Multilateral Estados Agency. miembros y también las agencias de cooperación que tengan mecanismos para proporcionar los recursos en cuanto se identifiquen las brechas y se hagan las recomendaciones. Y esto es lo que hemos escuchado de la República Central de África, potencialmente poder acceder a los fondos del fondo de la pandemia. Y también de Tailandia escuchamos que hay una legislación para la acta de preparación para las pandemias que se está considerando. No escuchamos de los colegas de Irak, pero la experiencia de UHPR ha llevado a un plan de 10 años que no solo evalúa la preparación para emergencias sanitarias, sino también qué es lo que define una respuesta sólida para cualquier emergencia sanitaria al fortalecer todos los sistemas sanitarios que incluye la respuesta al cambio climático. Entonces, la OPS realmente tiene una historia de rendición de cuenta y sistemas de monitoreo, y personalmente he tenido la experiencia de trabajar con la mayoría o quizá todos los estados miembros de la OPS, y la cosa única que los estados miembros de la OPS tienen es el enfoque en equidad y sistemas de salud resilientes, y creemos que hay una gran oportunidad de aprender de las experiencias de esta región también. Entonces, para el futuro, estamos construyendo esto y estamos aprendiendo a la vez. Entonces, lo primero es que vamos a completar el ciclo completo del UHPR, completando la revisión de pares que va a ser después de la Asamblea Mundial de la Salud en mayo. Esperamos que puedan unirse y que puedan ofrecer sus aportes y sus exámenes para poder fortalecer el sistema universal global
de revisión de pares. Y lo segundo es documentar las experiencias, como han visto de los informes de los pilotos, para resumir cuáles son las mejores prácticas o aquellas que debemos evitar. Cuando todos los países empiecen a reflexionar en esta era post-pandemia y responder dinámicamente a las emergencias sanitarias. Entonces, basados en la evidencia, es algo que está ahora disponible en la página web. También reconocemos que no debemos agregar una capa más de revisión de pares. Como ya han escuchado de Mike y de Stella, muchos países, casi todos los países en la OPS han hecho esta parte o otras formas de JE. Entonces, como sabrán, tenemos los ODS que todos los países están comprometidos a reportar para el 2030 y también las metas que nos ayudan a acelerar el progreso hacia las ODS. Entonces, si nos fijamos en cada una de estas metas y también resaltamos todo lo que se ha organizado y recopilado, veamos al examen de preparación para emergencias sanitarias. Tenemos reglamentos, tenemos las prevenciones a través de enfermedades que se pueden prevenir a través de vacunas. Y ahora, gracias a las Naciones Unidas, también tenemos una métrica dinámica de detección rápida y respuesta a cualquier brote y salud sanitaria. Veamos el examen de preparación, el examen universal de preparación para emergencias sanitarias, y podemos ver cualquiera de las otras enfermedades como SIDA o tuberculosis. La pandemia nos ha mostrado cuán importantes son los sistemas sanitarios para poder tratar con ciertas condiciones sanitarias subyacentes y también la respuesta al COVID. Y finalmente, el índice de población saludable y los índices que alimentan esta, o los elementos que alimentan eso, como agua y saneamiento, son muy importantes. También aprendimos que la salud mental es muy importante, que la región está incluyendo esto. Entonces, estos indicadores y estas métricas ya están disponibles. Vamos a recopilar todas estas en un formato fácil de acceder y vamos a hacer que eso esté disponible. Y va a depender entonces de los Estados miembros definir cuál va a ser su camino para avanzar en UHPR durante las conversaciones de IMB, y además de actualizar los reglamentos de IHR. Entonces, del secretariado y también de la oficina regional y de todas las oficinas regionales, estamos acá para escuchar, apoyar y responder a las necesidades que ustedes nos piden. Entonces, esperamos escuchar su retroalimentación, sus recomendaciones al construir esto juntos con ustedes y a través de sus prioridades. Y con eso, les agradezco y espero verlos pronto durante la Asamblea Mundial de la Salud y después durante revisión de pares. Gracias. Gracias, doctora Samira, por la presentación. Agradecer a cada uno de los Estados miembros que han participado y a cada uno de los participantes. Agradecer a la OMS, al Secretariado de USPR por el apoyo a esta reunión. Y simplemente vamos a compartir toda la información que tengamos acerca de USPR. Acérquense a nuestras oficinas en los países si tienen alguna duda, algún comentario, requieren más información. Disponemos del USPR en versión español, en francés y en inglés que podemos compartir. Y también recordar que a nivel regional de la OPS estamos comprometidos en brindar el soporte a aquellos países que voluntariamente deseen hacer el examen universal. Tenemos un equipo técnico con el cual hemos organizado este evento. Estamos el Departamento de Sistemas y Servicios, el Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles, el Departamento de Determinantes Sociales y Ambientales y el Departamento de Emergencias para poder apoyar a aquellos países, a nuestras oficinas que estén interesadas en conocer más o realizar el USPR en nuestra región. Yo cedo la palabra al doctor Ciro Ugarte para el cierre de esta reunión. Gracias.
Thank you, Celso, Samira, Estela. Gracias, Celso, Samira, Estela, mis colegas, Estados miembros. Es un gran placer verla, Samira, como siempre, porque ha sido campeona de este proceso y también buscando las avenidas para conectar otras iniciativas de la OMS y de los Estados miembros, cruzando las barreras de las disciplinas, pero también de las instituciones, y también buscando lo mejor para nuestros Estados miembros, porque en el núcleo de nuestro trabajo está la salud de las personas alrededor del mundo, y en nuestro caso estamos buscando una población más saludable en las Américas. Entonces, tener en el centro de esa revisión a los Estados miembros y buscando sus intervenciones y la adopción de las herramientas útiles que pueden complementar los otros esfuerzos mundiales. Y al final, como mencionamos al comienzo, cuando Mike presentó la visión de la oficina presidencial sobre esto, queremos que los Estados miembros sean más fuertes desde nivel local hasta nivel nacional y completamente comprometidos a nivel global con muchos de los retos que todavía tenemos. No veo ningún que vaya a ocurrir cambios a menos que trabajemos juntos. Y las negociaciones del Ente Internacional de Negociaciones, pero también las propuestas o enmiendas de IAHR y otros flujos de los Estados miembros. Vemos que los Estados miembros cada vez están más involucrados en los procesos y también al mismo tiempo vemos un aumento de herramientas o avenidas, pero a veces nos perdemos, así que es extremadamente importante que los países prioricen cómo van a avanzar y tener esta herramienta útil, esta evaluación par a par, como otra avenida para ayudarlos a fortalecer. Y les agradezco por su presencia, apoyo, y también quiero resaltar esta visión continua con mi ayuda con ustedes, Samira, Estela, Mike. Esto es muy beneficioso para nuestros estadios. Bueno, muchas gracias y les deseo lo mejor. Gracias. Cuídense. Thank you, Mike. Gracias, Mike. Un agradecimiento especial para ti, Mike. Sé que estás súper ocupado y dedicarnos este tiempo es realmente bueno. Sí, fue muy interesante y Ciro, así que muy bueno y qué bueno verte, Samira, y todos están acá. Espero que los Estados miembros hayan tenido una buena presentación de los temas. Bueno, tengo una llamada con Sudán y cómo sacar al personal de ahí, así que hablamos después, Ciro. Gracias. Thank you. Bye bye. Gracias y hasta luego.